tardes, mi nombre es Carlos Humberto Posada Vitán. Este día les hablaré sobre inducción mutua. Como podemos observar, hay dos bobinas, una bobina número 1 y una bobina número 2. Entonces, la bobina número 1 tiene un número de vuelta, que la vamos a llamar N1, y la bobina número 2 también tiene un número de vueltas que la vamos a denominar como N2. Entonces, viendo estas dos bobinas podemos decir que entra una corriente I sub 1. Entonces, esta corriente I sub 1 entra en la bobina y sale de ella. Lo podemos ver con la regla de la mano derecha. Entonces, ya haciendo todo este proceso, la corriente genera un campo magnético que crea unas líneas de flujo magnético, como la podemos observar. Entonces, como estas líneas de campo magnético están cerca de la bobina 2, quiere decir que también va a fluir las líneas de campo magnético a través de la bobina número 2. Me pueden preguntar, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque como las dos bobinas están cerca y entra una corriente I sub 1, entonces cuando entra una corriente I sub 1, como la corriente I sub 1 es constante, quiere decir que no va a haber ni un cambio de energía. Entonces siempre las dos bobinas van a entrar energía de la misma I sub 1, y por lo visto esto se llama inductancia mutua. Entonces, para deducir este análisis lo podemos ver como la ley de Faraday, como la podemos traer acá, que dice que la ley de Faraday es el cambio del voltaje inducido a la bobina número 2, es esta, que la bobina número 2 es igual al cambio inducido a la número de vuelta, como lo podemos ver acá, N sub 2 de la bobina número 2 por el diferencial de flujo magnético. Entonces, por el cambio de flujo magnético, ¿qué significa esto? Lo que significa que va a notar las líneas de campo magnético que pasan a través de ella. Entonces, viendo esto, que el flujo magnético hacia la bobina 2, hay un campo magnético que se presenta, podemos despejarlo como una ecuación integral. Entonces, bajando este N sub 2, que es el número de vuelta de la bobina número 2, podemos despejar este por esta ecuación, que es el campo número 1 por el diferencial del área de la bobina número 2. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la bobina número 2 también tiene un área que la podemos calcular. Entonces, este área lo podemos calcular a través de una integral. Entonces, si podemos observar acá, podemos obtener el valor absoluto de esta ecuación para que nos quede de la siguiente manera, que es el número de vuelta N sub 2, y ya ignorando este signo negativo, por el diferencial de flujo magnético de la bobina número 2 de esta. Esto es igual a la proporcionalidad del cambio de energía I sub 1 por la constante M, que es la inductancia mutua, que es de la bobina 2 con base de la bobina 1. Entonces,
Ya haciendo todo este despeje, podemos deducir que la constante M, que es la inductancia mutua, la que queremos saber, se representa con el sistema internacional, que es las unidades del sistema internacional, que son Henry, y que un Henry vale, lo pondré acá, Henry vale 1 Tesla por metro cuadrado entre el área. Entonces, ya sabiendo estos datos, podemos despejar la constante de inductancia mutua. Entonces, despejando esto, pasamos N sub 2 para acá, y el diferencial de cambio de flujo magnético en la bobina 2 lo multiplicamos por esto. Solo pasamos el cambio de energía de I sub 1 para dividir. Está multiplicando, pasa a dividir, y así como que queda reflejado esta ecuación de la inductancia mutua. Cabe destacar que esta inductancia mutua depende de diferentes factores, los cuales son geométricos, pueden ser también de su material ferromagnético, también puede ser así. Dependiendo del material hay un flujo magnético, también lo puede decir como la geometría también, si están muy unidas o si están muy separadas. Si están muy separadas, estas líneas de flujo magnético no se verán tan reflejadas. Ahora hablaremos sobre qué es la autoinductancia. Para aclarar esto, podemos decir que es como un fenómeno que se suscita cuando una corriente eléctrica circula a través de una bobina, como lo podemos apreciar acá. Entonces, lo cual sucede que esta corriente eléctrica induce a una fuerza electromotriz que está en el bobinado, y lo cual hace esto que esta fuerza electromotriz lo podemos observar como un voltaje que se induce al embobinado, y lo que crea esto es un campo magnético. Entonces, cuando se crea este campo magnético, sucede una corriente autoinducida, lo cual es proporcional, digamos así, la fuerza que genera electromotriz es proporcional a la velocidad de variación de la corriente que, digamos, que circula a través de la bobina. Y a su vez, la autoinductancia se produce como un resultado de la influencia que ejerce sobre sí mismo, digamos, debido a como se presencia en campos magnéticos variables. Entonces, siempre esta corriente autoinducida, siempre en el sistema internacional la vamos a representar con una letra H, que es Henry. Entonces, y siempre se va a presentar en este sistema internacional. Entonces, para ser más claro, vamos a ver la fórmula, el cual la L, digamos así, la L se representa como si nomás recordamos, la inducción mutua se representaba con una M, en este caso con una L lo representa. Entonces, y esto es igual, siempre va a depender de factores como el número de vértices, el material ferromagnético, y también, por supuesto, el flujo magnético que tienen estos embobinados. Entonces, siempre va a hacer presencia una corriente eléctrica, como la podemos ver acá. Entonces, en esta corriente eléctrica lo podemos decir que cuando el embobinado pasa, la corriente eléctrica pasa a través de la vuelta, va creando un campo magnético. Entonces ahí se presenta la autoinductancia. Entonces, para ser más claro, siempre se va familiarizando por la ley de Faraday, que son estos electromagnéticos. Entonces,
En la ley de Faraday dice lo siguiente, que es igual al cambio, de rapidez, digamos así, por el número de vuelta por el flujo magnético. Entonces, en una derivación de tiempo, ¿verdad? Entonces, ya esto aplicando la ley de Faraday quedaría lo siguiente, que esto sería el cambio, ¿verdad?, menos la autoinductancia por el diferencial, que es, digamos así, la corriente eléctrica también va dependiendo de este sistema. Entonces, en el sistema internacional lo podemos decir que un Henry es igual a un W sobre amperio. Así lo podemos representar. Entonces, ya sabiendo todo esto, podemos decir que la autoinductancia solo se presenta cuando existe un campo magnético, y también si estos cumplen también con la funcionalidad, si hay un buen material ferromagnético y también número de vueltas. Ejercicio: inductancia de un solenoide. A. Determina una fórmula para la autoinductancia L de un largo solenoide firmemente devanado que contiene N espiras de alambre en su longitud L y cuya área transversal es A. En el apartado B hay que calcular la autoinductancia con los valores dados a continuación. Para el apartado A, colocamos la fórmula general de autoinductancia, que es N número de espiras por el flujo de la corriente entre la intensidad de la corriente. Primeramente hay que calcular el valor del flujo de la corriente, teniendo en cuenta que el campo magnético de un solenoide es constante y está dado por la siguiente fórmula. Esta es la fórmula del campo magnético, en donde esta es la constante de permeabilidad y N está representado por el número de espiras entre la longitud del conductor, y el flujo de la corriente es igual al campo magnético por el área. Sustituyendo las fórmulas anteriores en esta fórmula, tenemos la siguiente fórmula resultante. Y sustituyendo esta fórmula de flujo de la corriente en la fórmula de autoinductancia, obtenemos la fórmula final de autoinductancia, que es la constante de permeabilidad por el número de espiras elevado al cuadrado por el área entre la longitud. Ahora vamos a aplicar esta fórmula para calcular el valor de L en el apartado B, en el cual nos dan los siguientes datos. Al realizar las conversiones correspondientes, obtenemos que la longitud es igual a 5 por 10 elevado a la menos 2 metros, el área es igual a 3 por 10 elevado a la menos 5 metros cuadrados, el número de espiras es 100 y la constante de permeabilidad es la siguiente. Al sustituir dichos valores en la fórmula, obtenemos como resultado, al realizar las operaciones correspondientes, obtenemos que la autoinductancia del solenoide que está lleno con aire es igual a 7.5 micros henrios. Hola, a mí me ha tocado explicar un ejercicio del tema inductancia mutua, que el enunciado dice lo siguiente: la inductancia mutua entre dos bobinas es de 0,15 milihenry si por una de ellas pasa una corriente, o sea, una intensidad eléctrica de 1 entre paréntesis el tiempo, que esto va a ser igual a 0,35 el seno de 100 por pi por el tiempo, donde la intensidad eléctrica se expresa en amperios, el tiempo en segundos y el ángulo en radianes. ¿Cuál es la Fem inducida en la otra en el instante del tiempo 2,5 segundos? O sea, en la otra bobina. Bien, tenemos que decimos que la Fem inducida va a ser igual a menos mega por el diferencial de la intensidad eléctrica entre el diferencial del tiempo. Tenemos que esto va a ser igual a menos mega por D entre el diferencial del tiempo por 0,35 seno por 100 por pi por tiempo, que esto
es igual resolviendo a 0,15 por 10 a la menos 3 por 0,35 por 100 por pi por coseno de 100 por pi por tiempo. Una vez haciendo este procedimiento nos va a dar menos 0,016 coseno de 100 por pi por tiempo voltios, que esto es la FEM inducida en la segunda bobina. Ahora calcularemos lo que nos pide el ejercicio para el tiempo, que es 2,5 segundos. Que esto vamos a tomar lo que hemos calculado, que es menos 0,016 coseno por 100 por 2,5 segundos, que es el tiempo. Y esto nos va a dar menos 0,016 coseno de 250 pi, que realizando esta operación nos va a dar menos 0,016 voltios, que esto sería la FEM que nos pedía el ejercicio en el instante 2,5 segundos. Gracias.